gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Brujillizas. Ya han pasado 11 años desde que salió la primera película, pues fue estrenada el 14 de octubre del 2005. Tan solo la noche de su estreno, la película logró tener más de 7 millones de espectadores, lo que en ese tiempo resultaba algo sorprendente, ya que la película Disney Channel más vista en esa época era La Cadette Kelly, seguidamente de las Cheetah Girls, así que por un tiempo estas películas estuvieron en el top 3. Pero todo cambió cuando High School Musical llegó. La cinta está basada en el primero de una serie de libros llamada Twitches, pero más adelante hablaremos un poco más de eso. Las gemelas son llamadas Apola y Artemis. Estos nombres fueron inspirados en los dioses olímpicos, Apolo, dios del sol, y Artemisa, diosa de la luna. Uno de los escritores de esta película fue Dan Berenson, que después escribió también la película de Hannah Montana y la de los hechiceros de Waverly Place. Además, también fue uno de los desarrolladores y productores de Sabrina, la bruja adolescente. A diferencia de la película Juego de Gemelas, donde las dos chicas son en realidad una sola actriz, aquí realmente eran gemelas. Una se llama Tia Mowry y la otra Tamera Mowry. En los libros, el padre adoptivo de Cambria no es un mortal, sino que es una especie de protector, y también tiene poderes. Estos son la telequinesis y ver el futuro. Estas dos gemelas anteriormente habían tenido su propia serie, que se llamaba Sister Sister, en la que dos pequeñas gemelas fueron separadas al nacer, y algunos años después ellas logran reencontrarse. De hecho, muy parecido a la trama de esta película. Oh, tal vez fuimos adoptadas al nacer. Yo fui adoptada, ¿tú fuiste adoptada? Oh, claro que lo fuiste, nuestra madre no pudo abandonar a una sola. Oh, pero ¿y si lo hizo? ¡Qué trágico! Viendo las caras de ambas gemelas, podemos ver una diferencia notable, y es que una de ellas tiene un lunar en la mejilla, y la otra no. Pero en la serie Sister Sister, a Tia Mowry le solían poner con maquillaje un pequeño lunar, para que se pareciera más a su hermana. Mientras que en esta película no hicieron eso, ya que se quería mantener la diferencia entre ellas. En la película, las gemelas se conocen por primera vez en una tienda de ropa. Esta fue una referencia a la serie mencionada anteriormente, ya que es la misma forma en la que ambas chicas se conocen en el primer capítulo. Originalmente, Tia Mowry iba a interpretar el personaje de Cambria y Tamera desempeñaría el papel de Alex, pero ambas querían que sus personajes fueran intercambiados. Cuando Elizabeth se entera que su mejor amiga tiene una gemela, su reacción es muy parecida a la de Meredith Blake en Juego de Gemelas. En la película, las gemelas están cumpliendo 21 años, y se menciona que la madre adoptiva de Alex recientemente había fallecido. Murió hace 3 meses. Sin embargo, en el libro, Sarah, la madre adoptiva de Alex, falleció cuando ella tenía 14 años, y al igual que el padre adoptivo de Cambria, ella también era una protectora. Sin embargo, sus poderes son desconocidos. Vaya, ¿tú naciste primero? Porque parece que eres muy mandona. ¿Yo? Tanto en el libro como se insinúa en la película, el personaje de Alex es mayor que el de Cambria, pero en la vida real ocurre el caso contrario, pues la actriz Tamera Mowry es mayor que su hermana por tan solo 2 minutos. Los creadores querían a dos actrices que realmente fueran gemelas, ya que de esa forma se ahorraría tiempo y presupuesto, evitando tener que hacer los efectos especiales de pantalla dividida, y se podría reservar ese dinero para la creación digitalizada del mundo de Coventry y los trucos de magia. La actriz Jennifer Robertson, después de participar en esta película, apareció como estrella invitada en un capítulo de Hannah Montana. El día que se grabó una de las escenas de la fiesta de Cambria, la actriz Tamera Mowry no pudo ir a la filmación, así que esa escena fue grabada por Tia Mowry, por lo que a ella la tuvieron que maquillar y peinar lo más parecido a su hermana, y debido a que son gemelas, nos pudieron engañar fácilmente. Pero una forma de darse cuenta es mirando los lunares que la actriz tiene. Como verán, Tia tiene un pequeño lunar en su hombro y otro en su cuello. Por supuesto, en esta escena los dos lunares fueron maquillados, pero incluso así todavía se pueden notar ligeramente. 2 años después de la primera película fue lanzada su secuela, la cual, al igual que su antecesora, fue estrenada en octubre.
Ambas películas fueron estrenadas en ese mes debido a la temática de Halloween. Y el día que se estrenó la segunda película es la misma fecha en la que se estrenó la serie de los hechiceros de Waverly Place. Estas dos películas fueron dirigidas por Stuart Gillard, quien después pasó a dirigir las películas de Pedro el Pollo y Chica vs. Monstruo. Entre las películas Disney Channel que ha dirigido, una de las que ha tenido mayor aprobación ha sido Brujillizas 2. En esta segunda entrega, la actriz Jennifer Robertson no volvió a interpretar el papel de Iliana, ya que estaba ocupada con un show de televisión, así que se decidió contratar a otra actriz. A pesar de que en las películas pareciera que hubiera una gran diferencia de edad entre las gemelas y su madre, lo cierto es que en la vida real, estas gemelas solo tienen 9 años de diferencia con la actriz que interpretó a Miranda. En la primera película, las gemelas usaron su magia para cambiar de ropa, y como resultado, un hombre se distrae y tiene un accidente. En Brujillizas 2, ellas vuelven a cambiar de ropa, y el mismo hombre aparece para nuevamente chocar, pero esta vez acompañado. Estas dos gemelas en la vida real tienen un hermano mayor que también es actor, y ha aparecido en series como Full House, Friends y en un capítulo de Zack y Cody. En ambas películas, la primera de las hermanas en usar sus poderes contra Thanatos es Cambryn. Esto es debido a que ella siempre se ha mostrado más decidida a utilizar sus poderes. En los libros, el personaje de Iliana es hija de Thanatos. Sin embargo, en ninguna de las dos películas esta relación se quiso manejar. El actor que interpretó a Thanatos fue Patrick Fabian, que también se le pudo ver en una película Disney Channel más o menos reciente. Esta es Cloud9. Para esta película se requirió de más presupuesto que para la primera, ya que se quisieron incluir más efectos especiales. Casi al final de la segunda película, las gemelas le hacen a Thanatos el gesto de loser, el cual hace recordar a la primera película, cuando a ambas le hicieron lo mismo. ¡Cierra la boca, idiota! En los libros, las gemelas tienen algunos poderes de más que lamentablemente no vimos en las películas. Por ejemplo, Cambryn tiene un gran sentido de la vista. Puede cegar a la gente temporalmente, y su gran poder, la piroquinesis, es decir, la habilidad de generar fuego. Mientras que su hermana Alex tiene un gran sentido del olfato y la audición, y uno de sus grandes poderes es la crioquinesis. Un ejemplo de ese poder podría ser Elsa de Frozen o Sub-Zero de Mortal Kombat. El 29 de enero del 2008 se lanzó un DVD que contenía material adicional de la película, y con ello un final alternativo. En este final descubríamos que Miranda tiene una hermana gemela malvada, y que ahora esta representaría la mayor amenaza. Y justo allí terminaba la película. Por supuesto, esto hubiera sido un final abierto para la posibilidad de crear Brujillizas 3, pero al final esta idea fue descartada, y se decidió que la película terminaría con un final feliz. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a María, Rosaura, Dayan, Alexandra, María Ángel y Daniel Morán. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.